Hola, ¿cómo les va? ¿Alguna vez se preguntaron qué es un romance? Los romances nacieron finalizando el siglo XIV. Un romance es una composición lírica y su origen es español. Según Ramón Menéndez Pidal, filólogo español, de 1869 a 1968, el romance tiene su origen en la fragmentación de los cantares de gesta y epopeyas medievales. ¿Qué son los cantares de gesta? Bueno, los cantares de gesta eran historias que contaban los juglares, que los juglares eran artistas de entretenimiento, como un mimo cómico que recitaba, cantaba y contaba historias o leyendas de héroes o guerreros populares. Ahora vamos a pasar a contar algunas características de estos cantares de gesta. Algunos de ellos es que no tienen autor, sí, son anónimos. Son obras escritas en verso, estaban pensadas exclusivamente para ser contadas o recitadas. Se les llama romances viejos a los más antiguos, aquellos que aparecieron en el siglo XIV, como por ejemplo el Cancionero de Romances, publicado hacia 1547, o el Romancero General, de 1600. Luego aparecieron nuevos romances en la tradición oral moderna. Cuando los juglares entendieron el éxito de los romances tradicionales, inventaron otros más extensos, saliendo de lo anónimo, y luego pasan a llamarse romances juglarescos. El significado de romance se atribuye a las lenguas vulgares nacidas del latín hablado. El español, el francés, el portugués y el italiano son lenguas romances. También se utilizó en la Edad Media para referirse de manera vaga y general a cualquier poema narrativo en lengua vulgar. A mediados del siglo XV, las canciones y poesías destinadas al canto o a las recitaciones son de un instrumento. Con esto decimos que son puramente piezas épico-líricas que agrupadas se conoce con el nombre de romancero. Existen diferentes tipos de romances. Por un lado, el romance épico. Estos tratan los mismos temas que habían sido ya desarrollados en los cantares de gesta. Algunos ejemplos son el rey Don Rodrigo, los infantes de Lara, el conde Fernán González, entre otros. También los romances históricos. Estos narran los hechos de la época, sobre todo las luchas fronterizas con los musulmanes. Son romances muy informativos y a menudo servían como crónicas periodísticas. En segundo lugar, tenemos los romances históricos. Estos son los que narran los hechos de la época, sobre todo las luchas fronterizas con los musulmanes. En tercer lugar, tenemos los romances novelescos, que recogen aventuras y sucesos misteriosos. También los romances líricos. Estos son los que expresan la emoción y los sentimientos del poeta. También tenemos los romances bíblicos, que son los que se basan en asuntos del Antiguo y Nuevo Testamento. Los romances sobre temas de la antigüedad clásica grecolatina, la guerra de Troya, el incendio de Roma, entre otros acontecimientos importantes. Y los romances protagonizados por los personajes del ciclo artúrico. Desde el punto de vista estilístico, el romancero manifiesta una gran sencillez y sobriedad de recursos, descripciones parcas y realistas. Casi total ausencia de elementos fantásticos o maravillosos. Escasez de adjetivos y metáforas. A pesar de ello, se consigue una extraordinaria viveza narrativa y los más variados efectos poéticos. Destaca en el romancero la inmediata composición de la escena y la presentación de los personajes, la aproximación a la realidad con una gran fuerza plástica y el arte de saber llevar, sin dilaciones, la atención del oyente hacia el núcleo temático.